Era un día sofocante de verano cuando finalmente mi paciencia llegó a su límite. El calor parecía amplificar cada una de mis emociones, haciendo que el aire en aquella casa se sintiera aún más pesado de lo habitual. Llevaba meses, que parecían años, soportando las constantes críticas y desprecios de mi suegra, una mujer que parecía haber hecho de mi infelicidad su misión personal. Cada mañana me despertaba con la esperanza de que ese día fuera diferente, de que tal vez, por algún milagro, mi suegra decidiera tratarme con un mínimo de respeto. Pero esa esperanza se desvanecía tan rápido como el rocío bajo el implacable sol de verano. Y ese día, ese fatídico día, no fue la excepción. Me encontraba en la cocina, preparando el almuerzo para todos, como siempre. El sudor perlaba mi frente mientras cortaba las verduras, el sonido del cuchillo contra la tabla de cortar era lo único que rompía el pesado silencio de la casa. De repente, escuché los pasos de mi suegra acercándose. Intenté no tensarme, me dije a mí misma que tal vez solo venía por un vaso de agua. Qué ingenua fui. ¿Otra vez estás cocinando eso? Su voz, cargada de desprecio, rompió el silencio. Deberías aprender a hacer comidas decentes. Mi hijo merece algo mejor que estas porquerías que preparas. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Es una receta nueva, respondí sin levantar la vista de las verduras. Pensé que sería bueno probar algo diferente. Diferente, bufó ella. Lo único diferente que necesitamos aquí es una nuera que sepa cómo cuidar de una familia adecuadamente. Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. ¿Cómo se atrevía? Yo pagaba $13,000 al mes para mantener este hogar, un hogar que compartía con mi esposo y esta mujer que parecía odiarme sin razón aparente. Trabajaba duro, me esforzaba por mantener la casa en orden, por cocinar, por ser una buena esposa. ¿Y para qué? Para recibir nada más que desprecio a cambio. Pero ese día, ese comentario sobre la comida fue solo el comienzo. Lo que realmente hizo que mi sangre hirviera, lo que realmente cruzó la línea, fue lo que sucedió después. Salí de la cocina, necesitaba un momento para mí, un respiro lejos de su presencia asfixiante. Me dirigí al garaje, donde guardaba mi moto. Esa moto era mi escape, mi símbolo de independencia en un hogar donde me sentía constantemente atrapada. Era más que un vehículo, era mi libertad sobre dos ruedas. Pero cuando abrí la puerta del garaje, mi corazón se detuvo. Mi suegra estaba allí, junto a mi moto, con las llaves en la mano y una expresión de determinación en su rostro que me heló la sangre. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Esta moto, dijo ella, pasando su mano por el asiento como si fuera de su propiedad, es un gasto innecesario. La voy a vender. El dinero será más útil para la familia. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. Era como si todas las pequeñas heridas, todos los comentarios hirientes, todas las miradas de desprecio que había soportado durante meses se hubieran acumulado y ahora explotaban en mi interior. No, dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. No vas a vender mi moto. Mi suegra me miró con una mezcla de sorpresa e indignación. Claramente no estaba acostumbrada a que le llevaran la contraria, mucho menos yo. ¿Cómo te atreves a hablarme así?, espetó. Esta casa, todo lo que hay en ella, es de mi hijo y mío. Tú no eres más que una intrusa aquí. Sus palabras me dolieron, pero también encendieron una chispa de ira que había estado reprimiendo durante demasiado tiempo. Te equivocas, respondí, dando un paso hacia ella. Yo pago por esta casa. Yo trabajo duro cada día para mantener este hogar. Y esta moto es mía. No tienes derecho a tocarla. Intenté explicarle, con toda la calma que pude reunir, que la moto era esencial para mí. No solo para ir al trabajo, sino también para mantener mi salud mental. Era mi vía de escape, mi forma de liberar el estrés acumulado por vivir en esta casa asfixiante. Pero mis palabras cayeron en oídos sordos. Mi suegra me miró con una expresión de desprecio que me hizo sentir como si fuera menos que nada. Eres egoísta, me acusó. Solo piensas en ti misma, nunca en la familia. ¿Crees que esa chatarra es más importante que el bienestar de todos nosotros? Fue en ese momento cuando escuché la puerta de la casa abrirse. Mi esposo,
atraído por el sonido de nuestra discusión, apareció en el garaje. Por un breve instante, sentí un destello de esperanza. Seguramente él entendería, me apoyaría, mediaría en esta situación absurda. Qué equivocada estaba. Mi esposo se acercó, miró la escena frente a él, su madre sosteniendo las llaves de mi moto, yo al borde de las lágrimas de frustración. Y en lugar de intervenir, de tratar de calmar la situación, simplemente se rió. Se rió de mi angustia, de mi dolor. Mamá tiene razón, dijo entre risas. Esa moto es un gasto innecesario. Además, ¿para qué la necesitas? ¿No es suficiente con todo lo que te damos aquí? Sus palabras fueron como una puñalada en mi corazón. ¿Todo lo que me daban? ¿Acaso habían olvidado que era yo quien mantenía este hogar? Que trabajaba incansablemente para que no les faltara nada. La tensión en el garaje era palpable. Podía sentir cómo mi cuerpo temblaba, una mezcla de ira y dolor que amenazaba con desbordarme. Fue entonces cuando sucedió lo impensable. Mi suegra, en un arrebato de ira que nunca antes había visto en ella, tomó un palo de escoba que estaba apoyado contra la pared del garaje. Por un momento, pensé que solo lo estaba usando para apuntar, para enfatizar sus palabras. Pero entonces, con una velocidad que no esperaba de una mujer de su edad, lo blandió contra mí. El golpe me tomó por sorpresa. Sentí el impacto en mi costado, un dolor agudo que me robó el aliento. Caí al suelo, más por la sorpresa que por la fuerza del golpe. El dolor físico era intenso, pero lo que realmente me destrozó fue ver la reacción de mi esposo. Él no se movió para ayudarme. No reprendió a su madre. No, él siguió riendo. Riendo mientras yo yacía en el suelo del garaje, herida y humillada. En ese momento, mientras miraba hacia arriba, viendo las caras de las dos personas que supuestamente debían amarme y protegerme, algo dentro de mí cambió para siempre. Fue como si un interruptor se hubiera activado en mi interior. El miedo, la inseguridad, la necesidad de complacer, todo eso se desvaneció, reemplazado por una determinación fría y dura. Me levanté lentamente, ignorando el dolor en mi costado. Miré a mi suegra directamente a los ojos, luego a mi esposo. No dije nada. No había nada que decir. Tomé las llaves de mi moto de la mano de mi suegra, que parecía demasiado sorprendida por mi reacción para resistirse. Sin decir una palabra, monté en mi moto y la encendí. El rugido del motor ahogó cualquier cosa que pudieran haber estado diciendo. No miré atrás mientras salía del garaje, dejándolos allí, boquiabiertos. Conduje sin rumbo durante horas, el viento en mi cara secando las lágrimas que no pude contener. Cuando finalmente regresé a casa, ya era de noche. La casa estaba en silencio, pero podía sentir la tensión en el aire, como la calma antes de una tormenta. Esa noche, mientras yacía en la cama junto a un esposo que fingía dormir, supe que las cosas nunca volverían a ser las mismas. La confrontación en el garaje había sido un punto de inflexión. Ya no podía seguir viviendo así, pretendiendo que todo estaba bien, soportando el abuso y el desprecio día tras día. Mientras miraba al techo en la oscuridad, mi mente comenzó a trabajar. Necesitaba un plan. Necesitaba una salida. Y más que nada, necesitaba que entendieran el error que habían cometido al tratarme de esa manera. No sería fácil, lo sabía. Pero mientras el sueño finalmente me alcanzaba, una cosa estaba clara, esto no había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando. Esa noche, mientras yacía en la cama con el cuerpo adolorido y el corazón roto, no pude conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la escena del garaje, el golpe, la risa de mi esposo, la mirada de desprecio de mi suegra. Era como si esos momentos se hubieran grabado a fuego en mi mente, negándose a desaparecer. El silencio de la habitación era opresivo. Podía escuchar la respiración suave y regular de mi esposo a mi lado, aparentemente sin problemas para dormir después de lo sucedido. ¿Cómo podía estar tan tranquilo? ¿Cómo podía dormir sabiendo el dolor que me había causado? Cada exhalación suya era como un recordatorio de su traición, de su falta de amor y respeto hacia mí. Mientras las horas pasaban lentamente, mi mente no dejaba de dar vueltas. Repasaba una y otra vez cada momento de mi vida en esta casa,
cada insulto sutil, cada mirada de desprecio, cada momento en que me habían hecho sentir menos que nada. Y con cada recuerdo, una certeza crecía en mi interior: ya era suficiente. No podía seguir viviendo así. La decisión se formó lentamente en mi mente, como un rompecabezas cuyas piezas finalmente encajaban. Tenía que irme. Tenía que escapar de este ambiente tóxico donde mi bienestar no era valorado y mi dignidad era constantemente pisoteada. Pero a medida que esta resolución se solidificaba, otra idea comenzó a tomar forma: no podía irme sin más, sin dejar una marca, sin asegurarme de que entendieran el error que habían cometido. Me levanté silenciosamente de la cama, cuidando de no despertar a mi esposo. No es que importara realmente, dudaba que se preocupara por mis movimientos nocturnos después de lo sucedido. Me dirigí al baño y cerré la puerta con cuidado antes de encender la luz. El espejo me devolvió una imagen que apenas reconocí. Mi rostro estaba pálido, con ojeras oscuras bajo los ojos. Pero lo que más me sorprendió fue la expresión en mi mirada. Ya no había miedo, ya no había duda. En su lugar, vi determinación, una fuerza que no sabía que poseía. Abrí el grifo y dejé que el agua fría corriera entre mis manos. El sonido del agua era tranquilizador, casi meditativo. Mientras me lavaba la cara, sentí como si estuviera limpiando no solo mi rostro, sino también mi mente. Cada gota de agua parecía llevarse un poco del miedo y la inseguridad que había acumulado durante tanto tiempo. Regresé a la habitación y me senté en el borde de la cama, mirando por la ventana. La noche estaba clara, con una luna llena que bañaba todo con su luz plateada. Era hermosa, pero también melancólica. Me recordaba a todas las noches que había pasado soñando con una vida diferente, una vida donde fuera valorada y respetada. Fue entonces cuando comencé a planear mi escape y mi venganza. No sería una venganza violenta, no. Eso me rebajaría a su nivel. No, mi venganza sería más sutil, más impactante. Quería que sintieran lo que yo había sentido, que entendieran el dolor que me habían causado. Pasé horas en la oscuridad, planeando cada detalle. Sabía que tenía que ser cuidadosa, que cada paso debía ser calculado. No podía darme el lujo de cometer errores. Esta sería mi única oportunidad de liberarme y de hacer que comprendieran las consecuencias de sus acciones. Mientras planeaba, sentí una extraña mezcla de emociones. Por un lado, había tristeza. Tristeza por los años perdidos, por el amor que creí tener y que resultó ser una ilusión. Pero por otro lado, sentía una creciente emoción, casi euforia. La idea de ser finalmente libre, de tomar el control de mi vida, era embriagadora. A medida que la noche avanzaba, mi plan tomaba forma. Cada pieza encajaba perfectamente, como si el universo mismo estuviera conspirando para ayudarme. Decidí que mi partida sería silenciosa, pero el impacto que dejaría sería ensordecedor. Pensé en mi moto, mi fiel compañera. Sería mi medio de escape, mi boleto hacia la libertad. La imagen de mí misma conduciendo hacia un futuro desconocido pero lleno de posibilidades me llenó de una emoción que no había sentido en años. Pero antes de irme, dejaría mi marca. No con violencia, no con gritos ni insultos. No, mi venganza sería más sutil y mucho más efectiva. Les mostraría exactamente lo que habían perdido, les haría entender el valor de lo que habían despreciado durante tanto tiempo. Mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse por la ventana, finalmente me sentí en paz con mi decisión. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Estaría sola, enfrentándome a un futuro incierto. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. Me acosté de nuevo, cerrando los ojos por lo que sabía sería la última vez en esta cama, en esta casa que nunca había sido realmente mi hogar. Mañana sería un nuevo día, el primer día del resto de mi vida. Mientras el sueño finalmente me alcanzaba, una pequeña sonrisa se formó en mis labios. Soñé con carreteras abiertas, con el viento en mi cabello, con la libertad que pronto sería mía. Y en ese sueño, por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente feliz. El amanecer llegó demasiado pronto, pero me encontró lista. Me levanté antes que nadie en la casa, moviéndome silenciosamente como un fantasma. Cada paso que daba estaba lleno de propósito,
cada movimiento era parte de mi plan cuidadosamente elaborado. Lo primero que hice fue asegurarme de que mi moto estuviera lista. Salí al garaje, el lugar donde todo había comenzado el día anterior, y revisé cada detalle de mi fiel compañera de 2 ruedas. Comprobé el aceite, la presión de los neumáticos, los frenos. Todo tenía que estar perfecto para el viaje que me esperaba. Mientras trabajaba en la moto, no pude evitar recordar todos los momentos que habíamos compartido. Cada viaje, cada escape temporal de la realidad que me rodeaba. Esta moto había sido mi confidente silenciosa, mi única aliada en los momentos más oscuros. Y ahora, una vez más, sería mi salvación. Con la moto lista, regresé a la casa. Todavía no había señales de vida de mi esposo o mi suegra. Mejor así. Necesitaba este tiempo para mí, para preparar todo sin interrupciones. Empecé a recoger mis pertenencias más valiosas. No llevaba mucho, solo lo esencial. Documentos importantes, algunas prendas de ropa, objetos personales que tenían un valor sentimental para mí. Cada cosa que empacaba era un recordatorio de la vida que estaba dejando atrás, pero también una promesa de la nueva vida que me esperaba. Mientras empacaba, mi mente seguía trabajando en los detalles finales de mi plan. Quería que mi partida fuera impactante, que les hiciera darse cuenta de lo que habían perdido. No buscaba venganza en el sentido tradicional, no quería lastimarlos físicamente como ellos me habían lastimado a mí. No, lo que buscaba era una forma de abrirles los ojos, de hacerles entender el daño que habían causado. Fue entonces cuando tuve una idea. Tomé papel y lápiz y comencé a escribir. Las palabras fluían de mí como un río, todas las emociones contenidas durante tanto tiempo encontraron finalmente su salida. Escribí sobre el dolor, la decepción, la soledad que había experimentado en esta casa. Pero también escribí sobre la esperanza, sobre la fuerza que había descubierto en mí misma, sobre la determinación de forjar un futuro mejor. Cuando terminé de escribir, releí la carta. Cada palabra era un reflejo perfecto de lo que sentía. Sabía que esta carta sería mi último mensaje para ellos, mi forma de cerrar este capítulo de mi vida. Con todo listo, me detuve un momento. Respiré profundamente, centrándome en lo que estaba a punto de hacer. Sabía que no habría vuelta atrás, que una vez que saliera por esa puerta, mi vida cambiaría para siempre. Pero también sabía que era lo correcto, que era necesario para mi propia supervivencia y bienestar. Miré alrededor de la habitación una última vez. A pesar de todo lo que había sufrido aquí, sentí una punzada de nostalgia. No por la vida que dejaba atrás, sino por la persona que había sido, por los sueños y esperanzas que había traído conmigo cuando me mudé a esta casa. Esa persona ya no existía, había sido transformada por el dolor y la adversidad. En su lugar, había surgido una mujer más fuerte, más sabia, más decidida. Con una última mirada a mi reflejo en el espejo, supe que estaba lista. Lista para enfrentar lo que viniera, lista para comenzar de nuevo. Tomé mis cosas y me dirigí hacia la puerta. Cada paso me acercaba más a mi libertad, a la oportunidad de redescubrirme y reinventarme. Mientras salía de la habitación, sentí como si dejara atrás no solo un espacio físico, sino también todas las dudas y miedos que me habían mantenido atrapada durante tanto tiempo. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, esa incertidumbre no me asustaba. Al contrario, me emocionaba. Estaba preparada para enfrentar las consecuencias de mis acciones, para asumir la responsabilidad de mi propia felicidad. Sabía que el camino no sería fácil, que habría obstáculos y momentos de duda. Pero también sabía que tenía la fuerza necesaria para superarlos. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, sentí como si estuviera cerrando un capítulo de mi vida y abriendo otro completamente nuevo. Un capítulo lleno de posibilidades, de oportunidades para crecer y ser feliz. Y aunque no sabía exactamente lo que me deparaba el futuro, estaba lista para enfrentarlo con valentía y determinación. Mi decisión estaba tomada. Era el momento de la acción. El amanecer apenas comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados y anaranjados cuando me levanté de la cama. El silencio en la casa era casi palpable, roto solo por el suave ronquido de mi esposo y el lejano canto de algunos pájaros madrugadores. Era el momento perfecto para poner en marcha mi plan. Con pasos silenciosos, me deslicé fuera de la habitación,
cargando conmigo una pequeña mochila que había preparado la noche anterior. Cada movimiento estaba calculado, cada paso era parte de una coreografía que había ensayado mentalmente una y otra vez. Mi primer destino fue el garaje. Allí, mi fiel moto me esperaba, testigo silencioso de tantos momentos de mi vida. La acaricié suavemente, como si fuera un ser vivo, agradeciéndole en silencio por ser mi compañera en este viaje hacia la libertad. Con meticulosidad, comencé a revisar cada parte de la moto. Comprobé la presión de los neumáticos, asegurándome de que estuvieran en el punto óptimo para un viaje largo. Revisé el nivel de aceite, rellenándolo un poco para estar segura. Los frenos, las luces, el embrague, todo fue inspeccionado con ojo crítico. Mientras trabajaba, mi mente divagaba. Recordé la primera vez que monté esta moto, la sensación de libertad que me invadió, el viento en mi cara, la emoción de controlar mi propio destino. En ese momento, la moto había sido un símbolo de independencia. Ahora, se convertiría en mi boleto hacia una nueva vida. Con la moto lista, volví sigilosamente a la casa. El reloj de la cocina marcaba las 5:30 de la mañana. Todavía tenía tiempo antes de que los demás se despertaran. Me dirigí al estudio, donde guardábamos los documentos importantes. Con cuidado, abrí el cajón del escritorio y saqué los papeles que necesitaría: mi certificado de nacimiento, mi pasaporte, mis diplomas. Cada documento era una pieza del rompecabezas de mi identidad, fragmentos de papel que representaban quién era yo más allá de ser la nuera despreciada o la esposa ignorada. Mientras guardaba los documentos en mi mochila, mis ojos se posaron en una foto enmarcada sobre el escritorio. Era de mi boda, un día que en su momento pensé que sería el más feliz de mi vida. Qué ingenua había sido. Tomé la foto y la miré fijamente por un momento. Luego, con un movimiento decidido, la coloqué boca abajo. Era un pequeño gesto, pero simbólico. Estaba cerrando ese capítulo de mi vida. El siguiente paso era recoger algunas prendas de ropa. No necesitaba mucho, solo lo esencial para empezar de nuevo. Cada pieza que elegía era cuidadosamente considerada. ¿Era práctica? ¿Me serviría en mi nueva vida? No había espacio para sentimentalismos o recuerdos. Cada elección era un paso más hacia mi libertad. Mientras empacaba, mis dedos rozaron un pequeño joyero en el fondo del armario. Lo abrí con cuidado, revelando el contenido, algunas piezas de joyería que había heredado de mi abuela. Estas no eran solo joyas, eran recuerdos de una mujer fuerte que siempre me animó a seguir mis sueños. Las envolví cuidadosamente en un pañuelo y las guardé en mi mochila. Llevaría conmigo no solo su valor material, sino también la fuerza y la sabiduría que representaban. Con la ropa y los documentos empacados, me dirigí al baño. Recogí mis artículos de aseo personal, cada uno un pequeño recordatorio de mi rutina diaria, de la vida que estaba a punto de dejar atrás. El cepillo de dientes junto al de mi esposo, la crema que compartíamos, pequeños detalles de una intimidad que ya no existía. Mientras guardaba estos objetos, mi mente seguía trabajando en los detalles finales de mi plan. Quería que mi partida fuera impactante, que les hiciera darse cuenta de lo que habían perdido. No buscaba una venganza cruel, sino una lección que no pudieran ignorar. Fue entonces cuando tuve una idea. Regresé al estudio y encendí la computadora. Con dedos ágiles, comencé a escribir. Las palabras fluían de mí como un río, todas las emociones contenidas durante tanto tiempo encontraron finalmente su salida. Escribí sobre el dolor, la decepción, la soledad que había experimentado en esta casa. Pero también escribí sobre la esperanza, sobre la fuerza que había descubierto en mí misma, sobre la determinación de forjar un futuro mejor. Era más que una carta de despedida, era un testamento de mi resistencia, un manifiesto de mi renacimiento. Mientras escribía, sentí como si cada palabra fuera una piedra que se quitaba de mis hombros. Era liberador, catártico. Por primera vez en mucho tiempo, estaba siendo completamente honesta, no solo con ellos, sino conmigo misma. Cuando terminé, releí el documento. Cada palabra era un reflejo perfecto de lo que sentía. Sabía que este sería mi último mensaje para ellos, mi forma de cerrar este capítulo de mi vida. Lo guardé en un pendrive y lo dejé sobre el escritorio, donde sabía que lo encontrarían.
Pero no me detuve allí. Tomé mi teléfono y comencé a grabar un vídeo. Quería que vieran mi rostro, que escucharan mi voz, que entendieran que esta decisión no era un capricho, sino el resultado de años de abuso y negligencia. En el vídeo, expliqué con calma y claridad todo lo que había soportado. Hablé de las pequeñas crueldades diarias, de las grandes traiciones, de cómo habían socavado sistemáticamente mi autoestima y mi felicidad. Pero también hablé de mi despertar, de cómo había encontrado la fuerza para decir basta, para valorarme a mí misma cuando nadie más lo hacía. Mientras hablaba, sentí una transformación en mí. Ya no era la mujer asustada y sumisa que había sido. En su lugar, vi emerger a una mujer fuerte, decidida, lista para enfrentar el mundo en sus propios términos. Terminé el vídeo con un mensaje claro: no estoy huyendo. Estoy eligiendo mi propia felicidad, mi propio camino. Y espero que algún día entiendan por qué tuve que hacerlo. Con el vídeo grabado y guardado en el mismo pendrive, sentí que había completado una parte crucial de mi plan. Este vídeo y la carta serían mi voz, mi explicación, mi línea final en una obra que había durado demasiado tiempo. Regresé a nuestra habitación una última vez. Mi esposo seguía dormido, ajeno al hecho de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Por un momento, sentí una punzada de ¿qué? ¿Nostalgia? ¿Arrepentimiento? No, me di cuenta. Era lástima. Lástima por el hombre que había elegido la comodidad de la ignorancia sobre el desafío del amor verdadero. Tomé un papel y un bolígrafo de la mesita de noche y escribí una nota simple: la verdad está en el estudio. La dejé sobre mi almohada, un último acto de consideración hacia el hombre que una vez amé. Con todo listo, me detuve un momento en el centro de la habitación. Respiré profundamente, centrándome en lo que estaba a punto de hacer. Sabía que no habría vuelta atrás, que una vez que saliera por esa puerta, mi vida cambiaría para siempre. Pero también sabía que era lo correcto, que era necesario para mi propia supervivencia y bienestar. Miré alrededor de la habitación una última vez. A pesar de todo lo que había sufrido aquí, sentí una extraña mezcla de emociones. No era nostalgia por la vida que dejaba atrás, sino una especie de reconocimiento por la persona que había sido, por los sueños y esperanzas que había traído conmigo cuando me mudé a esta casa. Esa persona ya no existía, había sido transformada por el dolor y la adversidad. En su lugar, había surgido una mujer más fuerte, más sabia, más decidida. Con una última mirada a mi reflejo en el espejo, supe que estaba lista. Lista para enfrentar lo que viniera, lista para comenzar de nuevo. Tomé mi mochila y me la eché al hombro. El peso era reconfortante, un recordatorio tangible de la nueva vida que me esperaba. Salí de la habitación sin mirar atrás. Cada paso que daba por el pasillo me acercaba más a mi libertad. La casa estaba en silencio, como si contuviera la respiración, esperando el momento en que todo cambiaría. Llegué al garaje y encendí la luz. Mi moto estaba allí, esperándome pacientemente. Até mi mochila con seguridad, me puse el casco y saqué las llaves de mi bolsillo. El familiar tintineo del metal contra metal sonó como música para mis oídos. Abrí la puerta del garaje manualmente para no hacer ruido. El aire fresco de la mañana me recibió, cargado de promesas y posibilidades. Monté en la moto y la encendí. El suave ronroneo del motor era como un susurro de aliento, urgiéndome a seguir adelante. Mientras sacaba la moto del garaje, eché una última mirada a la casa. Por un momento, todas las memorias, buenas y malas, pasaron por mi mente como una película en cámara rápida. Pero no sentí pesar, no sentí duda. Solo una profunda sensación de paz y determinación. Con un suave acelerón, la moto comenzó a moverse. Sentí el viento en mi cara, la promesa de la carretera abierta ante mí. No sabía exactamente a dónde iba, pero sabía que iba hacia adelante, hacia una vida en la que sería valorada, respetada y, sobre todo, libre. Mientras me alejaba por la calle, los primeros rayos del sol comenzaban a asomarse por el horizonte. Era un nuevo día, el primer día del resto de mi vida. Y estaba lista para vivirlo plenamente, sin miedo, sin arrepentimientos. La preparación había terminado. La ejecución del plan estaba en marcha. Y con cada metro que me alejaba de esa casa,
Sentía como las cadenas que me habían atado durante tanto tiempo comenzaban a romperse, una a una. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, esa incertidumbre no me asustaba. Al contrario, me emocionaba. Porque ahora, finalmente, ese futuro era mío para moldearlo como yo quisiera. Y así, con el rugido de la moto como banda sonora, me lancé hacia mi nueva vida, dejando atrás el pasado y abrazando con entusiasmo el futuro que me esperaba. El rugido de la moto se desvaneció en la distancia mientras me alejaba de la casa que había sido mi prisión durante tanto tiempo. El aire fresco de la mañana me golpeaba el rostro, trayendo consigo el aroma de la libertad y las promesas de un nuevo comienzo. Sin embargo, sabía que mi plan aún no estaba completo. La ejecución final estaba por venir. Conduje durante 1 hora, dejando que la familiaridad de mi vecindario se desvaneciera, reemplazada por paisajes desconocidos y emocionantes. Finalmente, me detuve en un pequeño café en las afueras de la ciudad. Era un lugar tranquilo, con pocas personas a esta hora temprana de la mañana. Perfecto para lo que necesitaba hacer. Entré, pedí un café y me senté en una mesa en el rincón más alejado. Saqué mi teléfono y miré la hora. Eran las 7:30 de la mañana. Calculé que para este momento, mi esposo y mi suegra ya habrían descubierto mi ausencia. Imaginé su confusión inicial, quizás incluso una pizca de preocupación. Pero sabía que eso pronto se convertiría en algo más. Con manos temblorosas, no de miedo sino de anticipación, saqué el pendrive que había preparado. Lo conecté a mi teléfono y abrí el archivo de vídeo que había grabado. Mi rostro me devolvió la mirada desde la pantalla, los ojos brillantes con una determinación que no había visto en mí misma en años. Respiré hondo y presioné enviar. El vídeo comenzó a cargarse, destinado a los correos electrónicos de mi esposo y mi suegra. Mientras la barra de progreso avanzaba lentamente, sentí como si estuviera liberando una parte de mí misma, dejando ir el dolor y la frustración que había acumulado durante tanto tiempo. Mientras esperaba, mis pensamientos volvieron a la casa que había dejado atrás. Imaginé a mi esposo despertando, estirando la mano hacia mi lado de la cama solo para encontrarlo vacío y frío. Lo vi encontrando la nota en mi almohada, su confusión inicial transformándose en preocupación mientras se dirigía al estudio. Casi podía ver la escena desenvolverse, mi suegra, atraída por el sonido de pasos apresurados, uniéndose a él en el estudio. Los dos, parados frente a la computadora, leyendo las palabras que había escrito, cada línea un testimonio de su crueldad y mi resistencia. El pin de mi teléfono me sacó de mis pensamientos. El vídeo se había enviado con éxito. Ahora era solo cuestión de tiempo antes de que lo vieran, antes de que entendieran completamente lo que habían hecho y lo que habían perdido. Mientras tomaba un sorbo de mi café, me permití imaginar sus reacciones. ¿Negarían al principio la verdad de mis palabras? ¿O el peso de sus acciones finalmente caería sobre ellos, aplastándolos con la realización de lo que habían hecho? No buscaba su dolor, no realmente. Lo que quería era comprensión. Quería que vieran, realmente vieran, cómo sus acciones me habían afectado. Como cada palabra cruel, cada mirada de desprecio, cada momento de indiferencia había contribuido a mi decisión de irme. Pasó media hora. Luego 1 hora. Mi café se había enfriado hace mucho tiempo, pero seguí sentada allí, mirando mi teléfono. Parte de mí esperaba una llamada, un mensaje, alguna señal de que habían recibido mi mensaje. Pero el teléfono permaneció en silencio. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó. Un mensaje de texto de mi esposo. Con el corazón latiendo fuertemente, lo abrí. ¿Por qué? Una sola palabra. Pero en esa palabra, pude sentir su confusión, su dolor, quizás incluso un atisbo de arrepentimiento. Era la pregunta que había estado esperando, la oportunidad que necesitaba para dar el golpe final. Con dedos firmes, tecleé mi respuesta: mira el vídeo. Lee la carta. Entiende. Y luego, solo entonces, pregúntate por qué no lo hice antes. Presioné enviar y apagué el teléfono. No necesitaba ver su respuesta. No necesitaba oír sus excusas o sus súplicas. Mi mensaje había sido entregado. La ejecución de mi plan estaba completa.
Me levanté de la mesa, dejando atrás el café frío y los últimos vestigios de mi vida anterior. Mientras salía del café, sentí como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. Ya no era la mujer asustada y sumisa que había entrado. Era una mujer nueva, renacida en el fuego de su propia determinación. Monté en mi moto una vez más, el familiar rugido del motor era como música para mis oídos. Pero esta vez, no estaba huyendo. Estaba avanzando, moviéndome hacia un futuro que yo misma había elegido. Mientras aceleraba por la carretera, el viento azotando mi cabello, me permití sonreír. La ejecución de mi plan no había sido sobre venganza, no realmente. Había sido sobre reclamar mi poder, sobre tomar el control de mi propia narrativa. Les había mostrado la verdad, sin filtros ni excusas. Les había hecho ver el dolor que habían causado, el daño que habían infligido. Y al hacerlo, me había liberado de su control. No sabía qué me deparaba el futuro. No tenía un plan más allá de este momento. Pero por primera vez en años, eso no me asustaba. Al contrario, me emocionaba. Porque ahora, finalmente, ese futuro era mío para moldearlo como yo quisiera. Mientras conducía hacia el horizonte, el sol ascendiendo en el cielo, sentí una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. La ejecución de mi plan estaba completa. El capítulo de mi vida en esa casa había terminado. Y aunque no sabía exactamente a dónde me dirigía, sabía una cosa con certeza: estaba en el camino correcto. El camino hacia la libertad, hacia el respeto propio, hacia una vida en la que sería valorada por quien era, no menospreciada por quien otros querían que fuera. La ejecución de mi plan no era el final. Era solo el comienzo. El comienzo de una nueva vida, una nueva yo. Y estaba lista para enfrentar cualquier desafío que esa nueva vida pudiera traer. Mientras la ciudad quedaba atrás y la carretera se extendía ante mí, sentí una oleada de emoción. El futuro era incierto, sí, pero también estaba lleno de posibilidades. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente viva. La ejecución de mi plan había sido perfecta. Había dicho lo que necesitaba decir, había hecho lo que necesitaba hacer. Ahora, era tiempo de mirar hacia adelante, de abrazar esta nueva libertad con ambos brazos. Y así, con el corazón ligero y el espíritu libre, seguí conduciendo. No sabía a dónde me llevaría este camino, pero sabía que cada kilómetro me alejaba más de mi pasado y me acercaba a un futuro brillante y lleno de promesas. La ejecución estaba completa. La nueva vida apenas comenzaba. Y yo estaba lista para vivirla plenamente, sin miedo y sin arrepentimientos. Mientras el sol subía más alto en el cielo, iluminando el camino ante mí, sentí una profunda sensación de gratitud. Gratitud por la fuerza que había encontrado dentro de mí, por el coraje que había reunido para dar este paso. La ejecución de mi plan no había sido fácil. Había requerido preparación, determinación y una buena dosis de valentía. Pero ahora, sintiendo el viento en mi cara y la libertad en mi corazón, sabía que cada momento de duda, cada lágrima derramada, cada obstáculo superado había valido la pena. Mi mente volvió brevemente a la casa que había dejado atrás. Me pregunté qué estarían haciendo ahora. ¿Estarían viendo el vídeo una y otra vez, tratando de entender cómo habían llegado las cosas a este punto? ¿Estarían leyendo mi carta, cada palabra un recordatorio de su crueldad y mi resistencia? Pero esos pensamientos ya no me pesaban. Ya no me definían. Eran solo ecos de un pasado que ya no tenía poder sobre mí. Mientras conducía, me di cuenta de que la ejecución de mi plan no solo había sido sobre dejar atrás esa vida. También había sido sobre reclamar mi identidad, sobre recordar quién era yo realmente debajo de todas las capas de miedo e inseguridad que había acumulado durante años. Era una mujer fuerte. Una mujer capaz. Una mujer que merecía respeto, amor y aprecio. Y si no podía encontrar eso en los demás, lo encontraría en mí misma. La carretera se extendía ante mí, un símbolo perfecto de las infinitas posibilidades que me esperaban. No tenía un destino específico en mente, pero eso ya no me asustaba. Porque me di cuenta de que el verdadero viaje no era hacia un lugar, sino hacia mí misma. Mientras el sol alcanzaba su cenit, me detuve en un mirador al lado de la carretera. Apagué el motor de la moto y me quité el casco,
permitiendo que la brisa jugara con mi cabello. Desde allí, podía ver millas y millas de paisaje extendiéndose en todas direcciones. Saqué mi teléfono una última vez. Había varios mensajes y llamadas perdidas, pero no me molesté en revisarlos. En su lugar, escribí un último mensaje, esta vez para mí misma: la ejecución está completa. La vida comienza ahora. Con esas palabras, apagué el teléfono y lo guardé en el fondo de mi mochila. Ya no lo necesitaría, al menos no por un tiempo. Este era un nuevo comienzo, y quería vivirlo plenamente, sin distracciones del pasado. Mientras volvía a montar en mi moto, sentí una oleada de emoción. La ejecución de mi plan había sido solo el primer paso. El resto del viaje, el resto de mi vida, estaba aún por escribirse. Y esta vez, yo sería la autora de mi propia historia. Con un último vistazo al horizonte, encendí el motor y volví a la carretera. La ejecución estaba completa. La nueva vida me esperaba. Y yo estaba lista para abrazarla con todo mi corazón. El sol ya estaba alto en el cielo cuando decidí hacer una parada en un pequeño pueblo a la orilla de la carretera. Había estado conduciendo durante horas, dejando que el rugido constante del motor de mi moto ahogara mis pensamientos. Pero ahora, mientras entraba en la cafetería local, la realidad de lo que había hecho comenzaba a asentarse. Me senté en una mesa junto a la ventana, pidiendo un café y un sándwich. Mis manos temblaban ligeramente mientras sacaba mi teléfono del bolsillo. Lo había mantenido apagado desde que envié ese último mensaje, pero ahora sentía una extraña mezcla de temor y curiosidad. ¿Cómo habrían reaccionado a mi partida? Con un profundo suspiro, encendí el teléfono. Inmediatamente, comenzó a vibrar con una avalancha de notificaciones. Mensajes de texto, correos de voz, correos electrónicos. Todos de mi esposo y mi suegra. La pantalla parpadeaba como si estuviera acusándome, recordándome el caos que había dejado atrás. Cerré los ojos por un momento, reuniendo coraje. Luego, con dedos temblorosos, abrí el primer mensaje de texto. ¿Dónde estás? ¿Por qué haces esto? Vuelve a casa, por favor. Las palabras de mi esposo parecían desesperadas, confusas. Podía imaginar su rostro mientras escribía esto, probablemente aún en shock por mi repentina partida. Pasé al siguiente mensaje. Hemos visto tu vídeo. No, entiendo. ¿Qué hicimos mal? Podemos arreglar esto. Solo vuelve. Sentí una punzada en el pecho. ¿Realmente no entendía? Después de todo lo que había dicho en ese vídeo, después de todas las verdades que había expuesto, ¿aún no podía ver el daño que me habían causado? Los mensajes continuaban, cada uno más desesperado que el anterior. Promesas de cambio, súplicas para que volviera, incluso amenazas veladas de lo que podría pasar si no regresaba. Pero fue un mensaje en particular el que captó mi atención. Lo siento. No sabía. Por favor, dame otra oportunidad. Esas pocas palabras, tan simples y tan poderosas, me hicieron detenerme. ¿Era posible que finalmente hubiera entendido? ¿Que mi partida hubiera sido el catalizador para un verdadero cambio? Pero entonces recordé. Recordé todas las veces que había expresado mi infelicidad, todas las veces que había pedido respeto y comprensión. Recordé cómo mis súplicas habían caído en oídos sordos, cómo mi dolor había sido ignorado o minimizado. No, lo siento, llegaba demasiado tarde. Pasé a los mensajes de mi suegra. Si los de mi esposo habían sido una mezcla de confusión y arrepentimiento, los de ella eran pura furia. ¿Cómo te atreves a hacernos esto? Después de todo lo que hemos hecho por ti. Eres una ingrata. Si no vuelves ahora mismo, te arrepentirás. No sabes de lo que soy capaz. Sus palabras, una vez tan efectivas para intimidarme, ahora parecían patéticas. Ya no tenían poder sobre mí. Cada amenaza, cada insulto, solo servía para reafirmar que había tomado la decisión correcta. Mientras leía mensaje tras mensaje, correo tras correo, me di cuenta de algo. Sus reacciones, tan predecibles y tan reveladoras, me mostraban exactamente por qué había necesitado irme.
Ni una sola vez en todos esos mensajes había una verdadera comprensión de mi dolor, de mis razones. Era todo sobre ellos, sobre su confusión, su ira, su sensación de traición. Fue entonces cuando llegué al último mensaje, enviado apenas unos minutos antes de que encendiera el teléfono. Era de mi esposo. He visto el vídeo otra vez. He leído tu carta una y otra vez. Y creo que finalmente entiendo. No te pido que vuelvas. Solo quiero que sepas que lo siento. Realmente lo siento. Y te deseo lo mejor en tu nuevo camino. Sentí como las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. No eran lágrimas de tristeza o arrepentimiento, sino de alivio. Alivio de que, finalmente, alguien hubiera escuchado. De que mis palabras, mi dolor, mi verdad, hubieran sido reconocidos. La camarera se acercó con mi pedido, sacándome de mis pensamientos. Le agradecí con una sonrisa temblorosa y volví mi atención al teléfono. ¿Debería responder? ¿Debería reconocer de alguna manera que había recibido sus mensajes? Después de un momento de reflexión, decidí que no. Responder ahora solo abriría la puerta a más comunicación, a más explicaciones, a más dolor. Había dicho todo lo que necesitaba decir en ese vídeo y en esa carta. Ahora era el momento de mirar hacia adelante. Con una sensación de finalidad, borré todos los mensajes y correos de voz sin escucharlos. Luego, uno por uno, bloqueé los números de mi esposo y mi suegra. Fue un acto simple, presionar un botón en la pantalla, pero se sintió como cortar las últimas cuerdas que me ataban a mi vida anterior. Mientras comía mi sándwich y bebía mi café, reflexioné sobre sus reacciones. No habían sido una sorpresa, realmente. La confusión, la ira, las súplicas, todo era tan característico de ellos. Pero lo que me sorprendió fue mi propia reacción a sus palabras. Hace solo unos días, sus mensajes me habrían devastado. Me habrían hecho dudar, me habrían hecho sentir culpable. Pero ahora, los veía por lo que eran, los últimos estertores de una dinámica tóxica que ya no tenía lugar en mi vida. Miré por la ventana de la cafetería, observando a la gente pasar. Personas normales, viviendo sus vidas, ajenas al drama que se desarrollaba en mi interior. Me pregunté cuántos de ellos estarían luchando con sus propios demonios, cuántos estarían al borde de tomar una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Fue entonces cuando lo sentí. Un cambio sutil, casi imperceptible, dentro de mí. La culpa y el miedo que había estado esperando sentir simplemente, no estaban allí. En su lugar, había una sensación de paz, de certeza. Había hecho lo correcto. No solo para mí, sino también para ellos. Porque al irme, al obligarlos a enfrentar la verdad de sus acciones, les había dado la oportunidad de crecer, de cambiar. Tal vez lo harían, tal vez no. Pero eso ya no era mi responsabilidad. Terminé mi comida, pagué la cuenta y salí de la cafetería. El sol aún brillaba con fuerza, pero ahora se sentía diferente. Más cálido, más acogedor. Como si el mundo entero estuviera dándome la bienvenida a mi nueva vida. Monté en mi moto una vez más, pero antes de arrancar, saqué mi teléfono una última vez. Abrí la aplicación de notas y escribí: sus reacciones son suyas. Mi paz es mía. Sigue adelante. Con esas palabras como mi nuevo mantra, guardé el teléfono y encendí el motor. La carretera se extendía ante mí, llena de promesas y posibilidades. Y mientras aceleraba, dejando atrás el pequeño pueblo y los últimos vestigios de mi vida anterior, sentí una sonrisa formarse en mis labios. La reacción de ellos había sido exactamente como esperaba. Pero mi propia reacción, mi capacidad para mantenerme firme en mi decisión, esa había sido la verdadera sorpresa. Y también mi mayor victoria. Mientras conducía hacia el horizonte, hacia un futuro desconocido pero lleno de potencial, me di cuenta de que ya no me importaba cómo reaccionaran ellos. Lo único que importaba era cómo reaccionaba yo. Y estaba eligiendo reaccionar con fuerza, con determinación y, sobre todo, con esperanza. El viento azotaba mi cabello, llevándose los últimos restos de duda y miedo. Ejed, la carretera se curvaba y serpenteaba, un recordatorio de que el camino de la vida nunca es recto o fácil. Pero por primera vez en mucho tiempo,
estaba emocionada por cada giro y cada curva. Porque ahora, finalmente, estaba en control de mi propio destino. Y ninguna reacción, ninguna palabra, ningún recuerdo del pasado podría cambiar eso. La reacción que realmente importaba era la mía. Y estaba eligiendo avanzar, con la cabeza en alto y el corazón abierto a todas las posibilidades que me esperaban. Mientras el sol comenzaba su descenso en el cielo, tiñendo el horizonte de tonos dorados y rojizos, me permití un último pensamiento sobre las reacciones que había dejado atrás. No con nostalgia o arrepentimiento, sino con una especie de gratitud distante. Porque esas reacciones, esos mensajes desesperados y furiosos, habían sido la confirmación final de que había tomado la decisión correcta. Cada palabra de confusión, cada acusación, cada súplica tardía, era un recordatorio de por qué había necesitado irme. Y el último mensaje de mi esposo, ese tardío reconocimiento de mi dolor, no era una razón para volver, sino una validación de mi partida. Había necesitado irme para que finalmente me escuchara, para que finalmente entendiera. Mientras la noche comenzaba a caer, busqué un lugar para pasar la noche. Encontré un pequeño motel al lado de la carretera, nada lujoso, pero limpio y acogedor. Mientras me registraba, me di cuenta de que esta era la primera noche en años que dormiría verdaderamente sola. La idea, lejos de asustarme, me llenó de una extraña emoción. En la soledad de mi habitación, me permití un momento de reflexión. Pensé en todas las reacciones que había leído, en todas las emociones que habían intentado provocar en mí. Y me di cuenta de que, en el fondo, esas reacciones decían más sobre ellos que sobre mí. Su confusión mostraba cuán ciegos habían estado a mi sufrimiento. Su ira revelaba su sensación de pérdida de control. Sus súplicas exponían su miedo al cambio. Y ese último mensaje de arrepentimiento, bueno, quizás era el comienzo de algo nuevo para ellos. Pero ya no era mi responsabilidad guiarlos en ese viaje. Me acosté en la cama, mirando al techo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí el peso de las expectativas de otros sobre mis hombros. No tenía que preocuparme por cómo reaccionaría mi suegra a mis acciones, ni por cómo mi esposo interpretaría mis palabras. En ese momento, en esa habitación de motel anónima, era solo yo. Yo y mis propias reacciones, mis propias emociones, mis propias decisiones. Y me di cuenta de que esa era la reacción más importante de todas. Mi reacción a mi propia libertad, a mi propio coraje. Estaba eligiendo reaccionar con esperanza, con determinación, con una nueva apreciación por mi propia fuerza. Cerré los ojos, sintiendo una paz que no había conocido en años. Mañana sería un nuevo día, el primer día completo de mi nueva vida. Y estaba lista para vivirlo plenamente, sin el peso de las reacciones de otros para frenarme. Porque al final, la única reacción que realmente importaba era la mía. Y estaba eligiendo reaccionar con alegría, con valentía y con una inquebrantable fe en mí misma y en el futuro que me esperaba. Con esos pensamientos, me sumergí en un sueño profundo y reparador, libre de pesadillas, libre de miedos. Libre, por fin, para ser simplemente yo misma. El amanecer me encontró ya despierta, sentada en el pequeño balcón de mi habitación de motel, con una taza de café humeante entre mis manos. El cielo se teñía lentamente de tonos rosados y anaranjados, un espectáculo que no había apreciado en años. Era como si estuviera viendo el mundo con ojos nuevos, más brillantes y claros que nunca. Este era el primer día de mi nueva vida, el verdadero comienzo de mi viaje hacia la libertad y el autodescubrimiento. La emoción burbujeaba en mi interior, mezclada con una pizca de ansiedad por lo desconocido. Pero esta vez, esa ansiedad no me paralizaba. Al contrario, me energizaba. Después de terminar mi café, empaqué mis pocas pertenencias y me preparé para partir. Antes de salir, me detuve frente al espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada era diferente a la que había sido hace apenas unos días. Había una chispa en sus ojos, una determinación en su postura que hablaba de fuerza y resiliencia. «Buenos días, nueva yo», susurré a mi reflejo, una pequeña sonrisa jugando en mis labios. Salí del motel con paso firme, el sol de la mañana calentando mi piel. Mi moto me esperaba, fiel compañera en este viaje de autodescubrimiento. Mientras aseguraba mi mochila y me ponía el casco, tomé una decisión. No tenía un destino fijo en mente,
pero sabía que quería ir hacia el este. Hacia el sol naciente, hacia un nuevo comienzo. Las primeras horas en la carretera fueron casi meditativas. El rugido constante del motor, el paisaje cambiante, el viento en mi cara, todo se combinaba para crear una sensación de libertad que nunca antes había experimentado. Era como si cada kilómetro que recorría me alejara no solo físicamente de mi pasado, sino también emocionalmente. A media mañana, me detuve en una pequeña ciudad para estirar las piernas y recargar energías. Mientras caminaba por las calles desconocidas, me sorprendí sonriendo a los extraños, intercambiando saludos amistosos con los locales. Era una sensación nueva y emocionante, ser simplemente yo misma, sin las expectativas o juicios de nadie más. Fue en esa pequeña ciudad donde tomé otra decisión importante. Entré en una peluquería local, impulsada por un repentino deseo de cambio. Salí una hora después con el cabello más corto de lo que lo había tenido en años, teñido de un vibrante tono rojizo. Cada vez que me veía reflejada en los escaparates de las tiendas, apenas me reconocía. Y eso me encantaba. Mientras almorzaba en un pequeño café, saqué mi teléfono por primera vez desde la noche anterior. Había estado tentada de simplemente deshacerme de él, de cortar completamente con mi vida anterior. Pero sabía que eso sería imprudente. En su lugar, decidí darle un nuevo propósito. Eliminé todas mis antiguas aplicaciones de redes sociales y contactos. Luego, descargué nuevas aplicaciones, una para encontrar trabajos temporales, otra para buscar alojamiento a corto plazo, un mapa detallado de carreteras. Este dispositivo, que una vez había sido una conexión constante con mi vida pasada, ahora se convertía en una herramienta para forjar mi futuro. Pasé la tarde explorando la ciudad, permitiéndome el lujo de no tener un plan, de simplemente seguir mis instintos. Entré en una librería y compré un diario, decidida a documentar este viaje de autodescubrimiento. En una tienda de segunda mano, encontré una chaqueta de cuero que parecía hecha a medida para mí, el complemento perfecto para mis viajes en moto. Al caer la noche, me encontré sentada en un pequeño parque, observando a las familias y parejas que disfrutaban de la tarde. Por un momento, sentí una punzada de soledad. Pero rápidamente me recordé a mí misma que esta soledad era una elección, una oportunidad para redescubrirme sin la influencia de otros. Esa noche, en lugar de buscar otro motel, decidí ser más aventurera. Conduje hasta las afueras de la ciudad y acampé bajo las estrellas. Mientras yacía en mi saco de dormir, mirando el cielo nocturno, me sentí más en paz de lo que había estado en años. Los días siguientes siguieron un patrón similar. Conducía durante algunas horas cada mañana, luego me detenía en algún lugar que me llamara la atención. A veces era una ciudad pintoresca, otras veces un paisaje natural impresionante. Cada lugar nuevo era una oportunidad para explorar, para probar cosas nuevas, para desafiarme a mí misma. En una pequeña ciudad costera, me animé a probar el surf por primera vez. Pasé más tiempo cayéndome de la tabla que de pie sobre ella, pero cada caída era seguida de risas y un renovado entusiasmo por intentarlo de nuevo. La antigua yo se habría avergonzado de no ser inmediatamente buena en algo. La nueva yo abrazaba el proceso de aprendizaje, disfrutando cada momento. En otra parada, me ofrecí como voluntaria en un refugio de animales local. Pasar el día rodeada de perros y gatos necesitados de amor me recordó mi propia capacidad para dar y recibir afecto. Fue una experiencia sanadora, un recordatorio de que había mucho amor en el mundo, si solo me abría a recibirlo. A medida que pasaban los días, comencé a notar cambios sutiles pero significativos en mí misma. Mi postura era más erguida, mi sonrisa más fácil, mi risa más frecuente. Empecé a tomar decisiones sin dudar constantemente de mí misma. Comencé a confiar en mis instintos, a escuchar mi voz interior que durante tanto tiempo había sido silenciada. Una noche, aproximadamente 2 semanas después de mi partida, me encontré en una pequeña ciudad de montaña. El aire fresco y el paisaje impresionante me hicieron sentir más viva que nunca. Fue allí donde tomé otra decisión importante. Entré en una agencia de bienes raíces local y pregunté sobre apartamentos en alquiler. La agente, una mujer mayor de ojos amables, me mostró varias opciones. Y allí, en un pequeño estudio con vista a las montañas, sentí que había encontrado mi lugar. Lo tomo, dije sin dudarlo. La agente pareció sorprendida por mi decisión rápida.
¿Estás segura, querida? La mayoría de la gente quiere pensarlo un poco más. Sonreí, sintiendo una certeza que nunca antes había experimentado. Estoy segura. Este es el lugar. Esa noche, sentada en el suelo de mi nuevo apartamento vacío, con solo mi mochila y mi saco de dormir como posesiones, me sentí más rica que nunca. Había encontrado algo que el dinero no podía comprar, la libertad de ser yo misma. Los días siguientes los pasé haciendo de este espacio mi hogar. Compré muebles de segunda mano, decoré las paredes con fotos de los lugares que había visitado en mi viaje. Cada objeto, cada decisión de diseño, era una expresión de mi nueva identidad. También comencé a buscar trabajo. No quería volver a mi antigua profesión, al menos no por ahora. En su lugar, encontré un trabajo de medio tiempo en una cafetería local. El trabajo era sencillo, pero me permitía interactuar con la gente, practicar mis habilidades sociales recién descubiertas. Las tardes las pasaba explorando mi nuevo hogar. Descubrí senderos de senderismo que ofrecían vistas impresionantes, pequeños cafés escondidos que se convirtieron en mis lugares favoritos para escribir en mi diario, una biblioteca local donde pasaba horas leyendo y descubriendo nuevos intereses. Poco a poco, comencé a hacer amigos. No amistades superficiales basadas en expectativas o conveniencia, sino conexiones genuinas con personas que me aceptaban tal como era. Compartíamos comidas, risas, historias. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí parte de una comunidad. Una tarde, mientras caminaba por el parque local, me encontré con un grupo de mujeres que practicaban yoga al aire libre. Me invitaron a unirme y, para mi sorpresa, acepté sin dudarlo. Mientras estiraba mi cuerpo bajo el sol de la tarde, rodeada de mujeres que sonreían y me animaban, sentí una oleada de gratitud tan intensa que casi me hizo llorar. Esa noche, sentada en el pequeño balcón de mi apartamento, mirando las estrellas, reflexioné sobre el viaje que había emprendido. Había dejado atrás una vida de dolor y opresión, había enfrentado mis miedos, había tomado el control de mi destino. Saqué mi diario y comencé a escribir: querida yo del pasado, sé que estás asustada. Sé que dudas de ti misma. Pero quiero que sepas que eres más fuerte de lo que crees. El viaje no será fácil, habrá momentos de duda y soledad. Pero cada paso te llevará más cerca de la persona que estás destinada a ser. No tengas miedo de lo desconocido. Abraza cada nueva experiencia, cada desafío. Porque en el otro lado de ese miedo, está la libertad. La libertad de ser tú misma, de amar, de vivir en tus propios términos. El camino ahead puede parecer incierto, pero confía en ti misma. Tienes todo lo que necesitas dentro de ti. Solo necesitas el coraje para dar el primer paso. Y cuando lo hagas, descubrirás un mundo de posibilidades que nunca imaginaste. Encontrarás fuerza en tu vulnerabilidad, belleza en tus imperfecciones, y amor en los lugares más inesperados. Este no es el final de tu historia. Es solo el comienzo. Tu nuevo comienzo. Con amor y fe en ti, tu yo del futuro, cerré el diario, sintiendo una paz profunda. El camino que había recorrido no había sido fácil, pero cada paso, cada decisión, me había llevado a este momento. Miré hacia el cielo estrellado, hacia el futuro que se extendía ante mí, lleno de promesas y posibilidades. Y sonreí, lista para abrazar cada momento de esta nueva vida que había creado para mí misma. Porque este no era el final de mi viaje. Era solo el comienzo. Mi nuevo comienzo.